Bien, vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a terminar, me parece que ya es casi la parte final de lo que Pedro nos ha estado hablando hace varias semanas atrás. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, desde el versículo 8. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y justo Pedro empieza diciendo, finalmente, ¿cierto? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué más? Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, dice. Y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois, dice la palabra. Por tanto, no meditéis del temor de ellos, ni os conturbéis, sino, ¿qué tenemos que hacer? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice. También buena conciencia, dice, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, ahí vamos a detenernos, porque lo que la palabra nos va a enseñar esta mañana son varias instrucciones. Va a haber mucha enseñanza esta mañana, hermanos. Hay muchas cosas que nos va a pedir la palabra, y justo como para terminar, porque dice finalmente, o sea que aquí Pedro está concluyendo, está terminando algo que ya viene diciendo hace buen tiempo atrás, ¿cierto? Hemos estado leyendo los versículos anteriores, el capítulo anterior, y hay muchas cosas que Pedro ha estado diciendo, y por eso dice finalmente. Finalmente vamos a terminar aquí una conclusión de lo que incluso nosotros hemos venido predicando las semanas pasadas, ¿no? Me parece que desde la primera semana de este año hemos estado predicando, y dice finalmente, vamos a ir terminando con esto que viene diciendo Pedro. ¿Y qué es lo que ha estado diciendo? Solo para hacer un resumen muy cortito, ¿qué es lo que ha dicho Pedro a lo largo de estas semanas? Bueno, lo primero que hizo fue marcar ¿quién se acuerda? Una identidad. Pedro marcó la identidad, ¿cierto? Y la identidad que decía que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y además somos sus amados del Señor. ¿Se acuerda usted? Marcó primero la identidad. Después de marcar la identidad, bueno, hay una serie de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Ya tengo la identidad y hay un comportamiento que debe estar ligado a mi identidad. Y ese era el comportamiento que tengo que sujetarme a mis gobernantes, mis autoridades superiores aquí en la tierra, los terrenales. También le habló a los siervos, ¿cierto? Respecto a los amos que hay que sujetarnos. Y hace poco nada más le habló a las esposas y a los esposos, ¿cierto? Le habló a las esposas que tienen que sujetarse a sus esposos, y a los esposos le habló diciendo que tienen que tratar como vaso frágil a sus esposas. Entonces, dice finalmente, porque esto es lo que estaba ya terminando de decir, y como diciendo, hay algo más que tengo que decirles. Pero esta vez les voy a hablar a todos, de forma general. Dice todos. Por eso dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Hay algo muy importante que tengo que decirles, pero esto sí se las voy a decir a todos primero, ¿sí? Se las voy a decir a todos como iglesia. Solo para recordar, todo lo que viene diciendo Pedro, lo dice dentro del contexto de la persecución. Recuerde que la iglesia estaba pasando por la persecución de Nerón, y bueno, ellos tenían que ser fortalecidos en medio de esa persecución, y por eso Pedro les habla. Entonces, ahora aquí va a enfatizar algo que ya vine hablando,
Y el título que le he puesto a este mensaje es La vida del creyente, ¿sí? La vida del creyente, porque esta es la vida que debe tener todo creyente, ya no solamente el esposo, la esposa, los siervos, sino todos los creyentes. Hay un carácter que debe ser formado en nosotros y aquí Pedro lo va a resaltar muy bien. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser? Bueno, aquí la palabra nos va a enseñar. Entonces este es el carácter que presenta y hay una lista de comportamientos que nosotros debemos de tener primero entre nosotros. Esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando digo entre nosotros no me refiero solo a un culto dominical, cómo debe ser nuestro comportamiento aquí en la mañana, los domingos a las 9, no, sino cómo debe ser nuestro comportamiento incluso aquí dentro y allá afuera de esta congregación. Mientras que andamos en el día a día, nosotros seguimos permaneciendo unidos a una misma fe. ¿Cómo tiene que ser ese comportamiento entre nosotros cuando nos relacionamos unos a otros? ¿Cómo va a ser ese comportamiento? Bueno, Pedro va a dar una lista muy importante, muy enriquecedora también, de cómo debemos de comportarnos unos a otros. Y hay dos cositas más que observé en este pasaje. Número uno, Pedro da un par de razones del por qué tiene que ser así nuestro comportamiento. Son buenas razones del por qué tenemos que comportarnos así. Y finalmente, en la parte final de lo que hemos leído, Pedro menciona algunas consecuencias que van a ocurrir si nos comportamos así. Pero eso no es todo, sino que Pedro acompaña a eso una seguridad del cristiano. Van a haber algunas consecuencias que vamos a padecer y sufrir por nuestro buen comportamiento. Pero al mismo tiempo nos da la seguridad que tenemos en el Señor. Y esta es la seguridad y la defensa que tenemos en Cristo Jesús. La defensa que podemos presentar ante esas dificultades. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana. Usted imagino que está listo, ¿cierto? Sí, amén, ok. Dice la primera, aquí está el primer comportamiento, escúchelo bien por favor, porque considero que esta es la base para lo que va a decir luego. Dice, sé todos de un mismo sentir. Dice que todos tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que todos seamos de un mismo sentir? Bueno, pues vamos a ver primero qué no es estar en un mismo sentir. Estar en el mismo sentir no significa necesariamente que todos los que estamos aquí debamos de pensar exactamente igual. Eso no es estar en un mismo sentir. No tenemos que pensar exactamente igual. Ahora, aclaro, hay cosas en las que sí tenemos que pensar todos igual. Por ejemplo, en la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero no necesariamente vamos a estar de acuerdo en algunas cositas congregacionales. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y no estar de acuerdo en todo no significa que no estemos en un mismo sentir. Podemos seguir estando en un mismo sentir. Como por ejemplo, hermanos, vamos a cambiar el horario. Ya no va a ser a las 9, va a ser a las 7 de la mañana. Uy, no estamos en un mismo sentir, hermano. No, porque yo a las 7, el Señor sabe que esa hora estoy en pleno sueño. ¿Y eso significa que no estamos en un mismo sentir? No, ¿cierto? No significa que estamos en un mismo sentir. Bueno, como usted sabe, las ofrendas y los diezmos se recibe ahora en medio de plena oración, porque eso es parte de la oración. Pero hay quien puede decir, no, pero si siempre se ha hecho antes de la oración o después de la oración. No, creo que no estamos en un mismo sentir aquí. Y hay quienes se pueden molestar porque las ofrendas las hacemos en medio de la oración, porque es parte de la oración. Y no significa que no estamos en un mismo sentir. Podemos seguir estando en un mismo sentir aún así. Quizás usted como líder invita a un hermano al ministerio y el hermano le dice, no, ¿sabe qué? No creo que este ministerio sea para mí. Y el líder dice, uy, no hermano, usted no está en el mismo sentir que la iglesia, porque usted tiene que servir igual en este ministerio. Bueno, el hermano de repente no es un ministerio el cual él se sienta desarrollado ahí, por eso no aceptó. Y no significa que no esté en un mismo sentir. Un hermano puede rechazar algún ministerio y no significa que no esté en un mismo sentir. Es que no es ese sentir del que habla la Biblia. No tenemos que pensar todos igual para decir que estamos en un mismo sentir. Se confunde mucho la unidad con la uniformidad, con las costumbres. Es que siempre se hacía así, tiene que seguir haciendo así. Ahora, hay cosas que sí, por ejemplo, la palabra siempre tiene que estar. Nadie puede decir,
Bueno, como no estamos, como no tenemos que pensar todos igual, hoy día creo que no se predica, solo se canta. No, la palabra no es negociable. La palabra siempre tiene que estar. Y ahí tenemos que tener un mismo sentir todos aquí, que la palabra tiene que estar, siempre tiene que estar la palabra. No, pero el proyector, no, hoy día no hay proyector. Uy, no, tiene que ser el proyector, hermano, si no, no empieza el culto si no hay proyector. Bueno, no significa que no estamos en un mismo sentir si hoy no hay proyector, ¿cierto? Es que no es ese sentir del que habla la Biblia. Acompáñeme a Juan 17, 21, por favor, porque esta es la base del sentir que debemos de tener como cristianos. Esta es la base, Jesús lo menciona. Dice Juan 17, 21. Dice Juan 17, 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está pidiendo que nosotros seamos uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El sentir de que habla la palabra es un sentir que viene del corazón, de un corazón transformado y renovado y redimido. Es el mismo sentir que nos une en un mismo espíritu a nosotros. El mismo sentir que tenemos es el mismo espíritu que todos tenemos y nos llevan a hacer una cosa todos en común. Por ejemplo, cuando Jesús hace esta oración, el resultado de esta oración, ¿sabe dónde la vemos? En el libro de Hechos. Hechos, cuando la iglesia empieza recién a aparecer, Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, dice. Todos tenían un solo corazón y una sola alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia era una sola. Tenían un mismo sentir entre todos. Todos querían venir al culto de oración. Todos querían venir a adorar al Señor. Todos querían estudiar los cursos bíblicos. Todos querían aprender. Todos que querían perdonar. Todos se querían amar. Ese es el sentir que debemos de tener como iglesia. Sean todos de un mismo sentir. Seamos todos de un mismo sentir. Pablo también exhorta a la congregación a la unidad, a tener un mismo sentir. No lo busque porque voy a leerle algunos pasajes acerca de esto. Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Dice Romanos 15, 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 10, os ruego pues, hermanos, que en el nombre del Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Segunda de Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolándoos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. El Dios de paz y de amor estará con nosotros. Hermanos, ¿cómo logramos ese mismo sentir? Porque si la palabra nos llama a que todos seamos de un mismo sentir, ¿cómo lo logramos? La respuesta está teniendo la mente de Cristo Jesús. Si nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús, vamos a ser todos de un mismo sentir. Primera de Corintios 2:16, por ejemplo, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro mismo sentir tiene que ser el mismo sentir que tenía Cristo Jesús. Eso significa que para que tengamos un mismo sentir entre todos, la palabra de Dios tiene que abundar en nuestras mentes, porque la palabra de Dios estuvo en la mente de Jesús, y eso nos puede unir a Cristo Jesús, la palabra del Señor, y así todos estaremos en un mismo sentir. Entonces, para terminar esta parte, no tenemos que pensar exactamente igual, no debemos ser igual todos, ¿sí? Por eso tenemos un grupo de alabanza. No todos están en alabanza, hay un grupo que sirven niños, hay un grupo en multimedia, ¿cierto? Hay un grupo en damas, un grupo en ayuda social. No todos estamos metidos en todos los ministerios, porque somos diferentes, ¿sí? Somos diferentes. Pero aún así, sirviendo en diferentes ministerios, lo que sí debe pasar es que debemos estar todos en un mismo sentir, en el sentir que tenía Cristo Jesús para con su Padre.
Debemos apuntar a un solo propósito, debemos buscar a Dios en oración, debemos desear la palabra del Señor, debemos buscar adorarnos, debemos buscar negarnos a nosotros mismos, amar a mis hermanos, perdonar, desprenderme, sacar el egoísmo de mi vida, buscar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, dice Efesios. Entonces nadie que viva la vida cristiana puede estar en desunión, nadie, ¿sí? La iglesia no puede ser llamada cristiana si existe divisiones entre nosotros. O sea, de por sí ya hay una división que nosotros tenemos contra nuestra carne, peleamos contra el mundo, contra el sistema. De por sí ya estamos luchando contra esa división. O sea, no debe haber entre nosotros divisiones. No hay por qué exista divisiones entre nosotros. Tenemos que estar unidos, tener todos un mismo sentir. Dice Pedro, el segundo comportamiento, seamos compasivos, ¿cierto? Compasivos. ¿Qué es compasivos? Ser compasivo es sentir lo que la otra persona está sintiendo o está atravesando en algún momento. Puedo sentir lo que la otra persona, y cuando siento el sufrimiento de la otra persona, me hago partícipe de su sufrimiento, ¿sí? Eso es ser compasivos. El mayor ejemplo fue Jesús cuando fue compasivo mientras que estaba andando en la tierra. Eso fue una de las cualidades que Jesús mostró en su ministerio. Él tuvo la capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas. Ser compasivo no es tener lástima, uy, pobrecito, ¿no? Y no hacer nada al respecto. El tener lástima por una persona, nos estamos haciendo a nosotros mayores o mejores que las otras personas. No, ser compasivo es ver el sufrimiento de la otra persona y acompañarlo en su sufrimiento de la otra persona. Romanos 12:15, por ejemplo, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Que literalmente no significa que vea a su hermano sufriendo y usted también se va a poner a llorar a su costado, porque luego ¿quién consuela a quién? ¿Cierto? Eso no es tener compasión, sino es ver a mi hermano sufriendo y llorando e identificarme con su dolor, acompañarlo y en la medida que puedo desprenderme de algo que él esté pasando o ella esté pasando, darle de mi tiempo y hacerle un seguimiento a su sufrimiento, hacerle un seguimiento, estar preguntándole en la semana, hermano, y lo que me contó sobre su sufrimiento, ¿cómo sigue? Estoy orando por usted. Eso es tener compasión por mi hermano o por mi hermana. Ser compasivos. La compasión hace que le dé, porque también siento el dolor que está pasando. Y la siguiente es, amándoos fraternalmente. Este comportamiento también es muy importante porque es lo que Jesús enseñó. Un nuevo mandamiento os doy, ámense unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Pero el amor que nos muestra aquí la palabra es fraternalmente. Dice Primera de Pedro 1:22, búsquelo por favor, que está un poquito más atrás. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Como usted ha sido renovado, purificado, tiene un nuevo corazón, que ese corazón lo lleve a usted a amar entrañablemente a la otra persona, a su hermano, a su hermana. Este es un amor sincero, un amor con desprendimiento, un amor que el Señor me ha otorgado a mí, un amor que ha derramado en mi corazón, el amor que Dios me ha dado incondicionalmente. Ese amor tengo que darle también a mis hermanos. Lo que por gracia he recibido, por gracia también lo doy. ¿Qué he hecho yo para que el Señor me ame? Absolutamente nada. Dios no vio nada bueno en mí y aún así me amó. ¿Tenemos que ver cosas buenas en mis hermanos para recién amarlos? No. Yo tengo que amar a mi hermano fraternalmente. Debo amar al hermano entrañablemente. Que nuestro amor por ellos sea incondicional. ¿Esto sabe lo que significa? Que usted tiene que decir en su corazón, yo decido amarte. Porque si usted espera sentir amar, difícilmente usted ame a su hermano o su hermana. Yo decido amarte en medio de lo que puedo estar sintiendo. ¿Y por qué digo esto?
Porque pueden haber males entendidos entre nosotros, en lo que nos relacionamos, entre hermanos, entre ministerios. Puede haber males entendidos, pueden haber desacuerdos, incluso pueden haber chismes entre nosotros. ¿Y esa es la razón para no amarlos entonces? ¿Esa es una razón para no amarlos? Hermanos, si no nos amamos unos a otros, ¿sabe qué va a pasar? Usted está muerto. Está muerto. Mire lo que dice 1 de Juan 3:14. Busque 1 de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué? De muerte a vida, ¿cierto? ¿Y cómo sé que he pasado de muerte a vida? Es que amamos a mi hermano. O sea, yo sé que estoy con vida porque estoy amando a mis hermanos, ¿sí? Porque yo veo que amo a mis hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, permanece muerto. Si usted no está amando a su hermano, usted está muerto, dice la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que el que dice, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. La verdad no está en esta persona que dice amar. Porque el que ama a Dios, ama a sus semejantes, ama a su hermano, ¿sí? Y esto es inseparable. Yo amo a Dios y también amo a mis hermanos, ¿sí? Esto es algo inseparable. No puedo diferenciar, no puedo distinguir, no puedo separar estos dos principios de mi vida como creyente. Tengo que amar a Dios y asimismo tengo que amar a mi hermano. Amo a mi hermano. Entonces amémonos unos a otros, sin importar las diferencias, las opiniones. Conversemos, hablemos, separemos un tiempo, ¿sí? No le dé la espalda a su hermano lo está buscando para hablarle o para decirle algo. Y amémonos unos a otros, porque si no, no podemos ser cristianos si no nos amamos. El amor del cristiano dentro de la congregación es una marca que identifica a todo creyente, porque es la marca del amor que Dios le ha puesto en su vida, ¿sí? Si no hay amor entre nosotros, no nos podemos llamar cristianos. Esta no puede ser una iglesia cristiana si no nos estamos amando unos a otros. Entonces amémonos con amor fraternal. Y la siguiente es misericordiosos, dice Pedro. Misericordioso es tener un corazón blando, un corazón lleno de amor, que le duela el dolor del hermano que está pasando, ver al hermano caído, ir tras él, levantarlo. Ese es ser alguien misericordioso. Dios tuvo misericordia para con nosotros, ¿cierto? Aún siendo pecadores, la palabra dice que Dios nos amó. ¿Sí? Soy misericordioso con mi hermano. Veo a mi hermano que está andando en malos caminos y no soy ignorante, sino tengo misericordia para con mi hermano. No lo juzgo, sino voy tras él y lo ayudo a levantarse. Tengo que ser misericordioso con mi hermano. Y la última dice amigables. Aquí amigables, hay otra traducción que dice de espíritu humilde. Mi comportamiento tiene que ser de espíritu humilde. Ahora, ¿qué es la humildad del creyente? Hay dos cosas que marcan la humildad de un creyente. La primera cosa que marca la humildad de un creyente es reconocer la dependencia absoluta que tengo de Dios. Yo reconozco que sin Dios no soy absolutamente nada, dependo 100% de Él. En cada decisión que yo tome en mi vida depende completamente de Él. Esa es una. La segunda cosa que y marca mi humildad y que me hace caminar en humildad es cuando el cristiano tiene un nivel de comparación distinta a la del mundo. ¿Usted con quién se compara? Usted no puede compararse con su hermano y ni con el pastor. Usted se compara con Cristo Jesús. Mi comparación es con Cristo. Y cuando usted se pone frente a Cristo, se da cuenta que está en deuda y que le falta todavía ser como Cristo. Cuando el cristiano reconoce y recuerda en su mente que su comparación es con Cristo y que aún le falta ser como Cristo. Y cuando también el cristiano reconoce la dependencia total del Señor, camina en humildad. Camina siempre en humildad porque pone a los demás por encima de Él, siempre. Entonces seamos de un espíritu humilde.
recordemos la total dependencia del Señor. Nos llama a estos versículos. Entonces, hasta aquí estos versículos nos llaman a que tenemos que ser una iglesia de un mismo sentir. Tenemos que ser de un mismo sentir. Tenemos que amarnos de forma fraternal. Tenemos que ser compasivos unos con otros. Tenemos que mostrar misericordia, amigables, de un espíritu humilde con mi hermano, con mi hermana. Esto tiene que marcar el carácter de un creyente. Esta tiene que ser la vida de un creyente, dice Pedro en esta parte final. Finalmente les digo estas cosas. Tienen que ser de un mismo sentir, tienen que amarse unos a otros, tiene que haber misericordia entre ustedes, perdónense, ¿sí? Sean compasivos unos a otros. Esto tiene que haber en ustedes, tengan un espíritu humilde cuando sirvan a los demás. Esto tiene que marcar la vida de un creyente. Y luego en el siguiente versículo, él ya no le está hablando tanto a la iglesia, sino habla por aquellos del mundo, porque dice, el versículo 9, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice. Aquí lo que Pedro está hablando es la capacidad que debemos de tener de perdonar, ¿sí? ¿Y recuerdan el contexto que estaba pasando acá en la iglesia? Estaban pasando persecución, les hacían maldades, ¿cierto? Y seguramente ellos estaban molestos y querían tomar represalia y querían resentirse y querían vengarse, pero Pedro les dice no paguen mal por mal. Eso no es de un creyente pagar el mal por mal. Que dice Romanos 12:17. Romanos 12:17, Pablo lo afirma. No paguéis a nadie. A nadie. Esta palabra nadie engloba absolutamente a toda persona independientemente de cómo se comporte conmigo. Sea cual sea la maldad que haya en este mundo que me haga a mí, no debo pagar mal por mal, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres, no solo los de la iglesia, todos los hombres, dice. Bueno, entonces algunos dicen, ya bueno, sí, ya no voy a pagar mal por mal, pero ya no le voy a hablar. Ya no le voy a hablar. Ya no lo voy a saludar. No voy a pagar mal por mal, pero no voy a saludarlo. Ya no le voy a hablar. Ya conmigo hasta aquí nada más. Se cortó todo. Hermanos, ese comportamiento, aunque usted no lo crea, estoy reaccionando al mal que me está haciendo con mal también. Porque no puedo mostrar ese comportamiento ante las personas que me causan mal. ¿Sí? Decir ya no lo voy a hablar, ya no lo voy a mirar, ya no lo voy a eliminar de mis contactos. Ese comportamiento también estoy haciendo referencia que estoy haciendo un mal por el mal que me están haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo, por lo contrario, bendíganlo. ¿Sí? Bendiga. Hagan lo bueno delante de toda persona, dice Pablo. En nuestra molestia, uno podría decir, es que estoy tan molesto y esta persona, hermano, usted no sabe el daño que me causó esta persona, es un daño que es irreparable, yo creo que algo tengo que hacer por esta persona, en su molestia usted puede decir esto. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Sí, hay algo que tú tienes que hacer, definitivamente, que es bendecirlo. Bendícelo, dice la palabra, bendícelo. Y esto es muy retante para nosotros. Ahorita usted de repente puede estar tranquilo, normal, que nadie le está haciendo nada malo, pero que el día que le hagan algo malo usted recuerde esta palabra del Señor. Recuérdelo, porque es fácil decir, sí hermano, Dios te bendiga, ay Dios te bendiga, ¿no? Al hermano le podemos decir con mucha facilidad, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, oro por ti. Al hermano le decimos eso, pero eso tenemos que hacerlo con aquellos que nos hacen mal también. ¿Usted le hace mal? Que Dios te bendiga, ¿no? Y tengo que hacerlo, que Dios te bendiga. Solo en estos días, mientras que estaba estudiando esta palabra, pasé por una prueba así, porque estaba buscando unos repuestos para mi auto y estaba difícil conseguir esa pieza y la encontré por Instagram, le marqué el WhatsApp, me mandaron los costos, me llamaron, conversamos un poco acerca de los repuestos y me mandaron el número para yapear y yo le dije, bueno, contraentrega, porque normalmente estoy acostumbrado a hacer la contraentrega. Pero diciendo, mire, por ser cliente nuevo, te damos el delivery gratis, me dice.
Así que 50% por lo menos para ver lo del delivery. Y bueno, acepté y le mandé. ¿Y qué cree que pasó? Nunca me respondieron los mensajes, nunca me llamaron, los llamé y nada. Y a uno que ya dejó un monto de dinero para que le traigan el repuesto, encima que pierde el dinero, no hay repuestos, que eran difíciles de conseguir y a uno le causa molestia. Pero la palabra estaba en mí. Así que en mi mente le deseé lo mejor a esa persona. Ojalá que le vaya bien, ojalá que sea transformado y algún día Dios haga transformar su vida y se dé cuenta de las maldades que está haciendo. ¿Sí? Hagamos el bien, oremos por estas personas que hacen el mal. Si alguien te pega en la mejilla, ponle en la otra. Si alguien te quita tu túnica, dale también la capa. Si alguien te dice que camines 1 milla, camina 2 tú. Entonces Pedro nos llama a hacer estas cosas. Y aquí les voy a mostrar algunas razones del por qué tengo que hacerlo. ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que ser compasivo? ¿Por qué tengo que ser misericordioso? ¿Por qué tengo que ser un espíritu humilde? ¿Por qué no tengo que pagar mal por mal? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Sí, soy creyente, pero hay algo más que usted tiene que saber. Dice el versículo que estamos leyendo, es el versículo 9, me parece, 9. Dice, la otra parte del versículo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Sabiendo, haz esto, sabiendo que fuiste llamado para heredar una bendición. ¿Sí? Si yo sé que he sido llamado para una heredad, una bendición eterna, estar en el cielo con el Señor, habrá abundancia de bendición allá, está asegurada mi herencia. La Biblia dice en Romanos 8:17 que como hijo soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Esa es una buena razón para poder hacerlo, porque la bendición ya está en mí, tengo que darla también, ¿cierto? Tengo que mostrar ese comportamiento en mi vida, la vida del creyente, de amar, de ser compasivo, de no pagar mal por mal. Esa es una buena razón para poder hacerlo, sabiendo, recordando eso, que yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo, yo no soy como los demás son, yo no pago mal por mal, yo soy diferente, soy un creyente, el Espíritu está en mí, el Señor está en mí, por lo tanto mi conducta tiene que ser distinta, tiene que marcar una diferencia con los del mundo, tiene que ver esa diferencia, tiene que notarse esa diferencia en mi vida. Esa es una buena razón para poder hacerlo. Y hay otra razón que muestra Pedro aquí. La otra buena razón está en los versículos 10, 11 y 12, más abajito. Vamos a leerla. Dice el versículo 10, y acá él pone, porque, 2 puntos, ¿cierto? Y acá él les da otra buena razón. Y esa es una buena razón, hermano. Léela muy atento, por favor. Dice, porque el que quiera amar la vida y tener días buenos, ¿usted quiere amar la vida y tener días buenos? ¿Seguro? Ok, mire, escuche por favor. Porque hay algo más que nos dice Pedro que usted tiene que hacer si quiere amar la vida y ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y acá como que añade otra buena razón. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, dice la palabra. Entonces aquí yo subrayé unas buenas razones más del por qué tengo que hacerlo. Porque si yo quiero ver una vida buena, días buenos, quiero que los ojos del Señor estén sobre mí, sus oídos atentos hacia mí, estas son buenas razones para yo poder hacer el bien. Hacer el bien, caminar justamente delante de Dios. Dice la palabra porque es la que conecta con lo dicho anteriormente y nos hace ver razones del por qué debo mostrar el carácter cristiano a toda persona. Amar la vida, por ejemplo, y ver días buenos. Dice, para poder amar la vida y ver días buenos, apártese del mal y haga el bien, dice. ¿Sí? Apártese del mal. Apartarse del mal. ¿Qué es apartarse del mal? No necesariamente es apartarme de las personas que me hagan daño, ¿cierto?
sino apartarme del pecado, para poder amar la vida buena y ver días buenos. Dice, hablando también sobre no devolver mal por mal, ni por maldición. Entonces, Pedro acá está diciendo, refrena tu lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hay dos cosas, perdón, ahí me adelanté, no apartarse del mal. Antes dice, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, acá hay dos cosas que yo tengo que hacer para ver días buenos, que es refrenar mi lengua del mal y mis labios no hablen engaño. Refrenar mi lengua del mal. Eso es algo difícil de hacer para algunos quizás, para otros más, ¿cierto? Porque la lengua, hermano, es la causante de muchos dolores en la vida de una persona. Porque la lengua siempre va a querer responder o reaccionar al mal que me hacen a mí. Para los que manejan carro, dígame que no. Usted está manejando tranquilo y le cierran. Dígame que no, que usted quiere responder y tiene que refrenar la lengua. Usted no puede decir, ¿qué tiene? Y insultar y hablar y gritar. Eso no podemos hacer. No debemos hacer. Un creyente no se comporta así, ¿cierto? Un creyente no se comporta de tal forma de querer responder, ¿sí? Los hijos cuando les quieren levantar la voz y nosotros levantamos más la voz y a veces nos puede llenar de ira que podemos hablar cosas que no debemos hablar en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Usted no va a disfrutar de días buenos, dice la palabra. ¿Qué tiene que hacer? Refrenar su lengua. Frena su lengua en ese momento. Morderse la lengua. Y hay otras formas de poder hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay una discusión, si usted no refrena su lengua, la lengua va a hacer que usted se encienda más y más y más todavía. Por eso tengo que refrenar mi lengua. Usted no disfrutará de días buenos, no va a poder amar la vida. Y por eso que hay mucha gente que vive amargada en el día a día. ¿Se da cuenta que usted, la gente en la calle vive amargada y todo le molesta y está hablando y hablando y hablando? No disfruta de la vida, no ve días buenos. Quiere amar la vida entonces, quiere disfrutarla, refrene su lengua. Porque la otra es no mentir, que nuestra lengua no salga engaño, no mienta, ¿sí? Que de nuestra lengua no salga engaño, no seamos mentirosos, no minimice este pecado, porque la conciencia no queda tranquila luego. Y porque hay consecuencias en la mentira, hermano. ¿Usted cree que no? Hay consecuencias. Hay consecuencias. La mentira siempre va a hacer sufrir a las personas que tenemos más cerca, las personas que más amamos, al final sufren por nuestras mentiras. No mienta. Ahora, hay un versículo que dice que de la abundancia de nuestra boca, perdón, de la abundancia de la abundancia de mi corazón. Muy bien, muy bien. Los estaba probando. La tenía acá el versículo de ustedes. La Biblia dice entonces que la abundancia del corazón. Entonces, lo que dice mi lengua, las mentiras, ¿sí? O las palabras que suelto de ira, es como está mi corazón. Si yo quiero refrenar mi lengua, si yo quiero detener mi lengua, ¿qué tengo que hacer? Primero el corazón. Aquí está la transformación. Será más fácil no mentir, será más fácil retener mi lengua si yo trabajo en mi corazón. Si yo trabajo aquí primero, en mi comunión con el Señor. Aquí está la clave, en el corazón. Dice el versículo 11, apártese también del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, aquí también hay dos buenas razones para seguir viviendo la vida de un creyente. Dos buenas razones. Que los ojos del Señor estarán sobre nosotros y sus oídos atentos. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Apartarnos del mal. ¿Sabe qué más? Buscar el bien. A veces el creyente piensa esto. Ya me aparto del mal. Ay, es que esta es la parte más aburrida del creyente. Porque eso el mundo nos hace creer. A ver, la vida de creyentes, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y no fumar, y no tomar, y no fornicar, y no hacer esto, no, y es una lista de los no. Y si usted se queda con esa lista, que no es que esté mal, pero si usted se queda con esa lista, usted va a llevar una vida cristiana frustrante.
el intentar eliminar eso de su vida y no poder. Porque hay creyentes que se quedan con esa lista, pero la Biblia no dice solamente eso. Sí, no hagas esto, pero por lo contrario, haz esto. Enfócate en esto. Dice, apártase del mal y haga el bien. O sea, todo lo contrario, en vez de enfocarme en lo que no debo hacer, enfóquese más en lo que tiene que hacer. Cuando usted se enfoca en lo que tiene que hacer, créame que va a ser más fácil esto. El no va a ser más fácil rechazarlo de mi vida. Va a ser más fácil. ¿Sí? Entonces, Dios envía a sus hijos también para que tengamos paz. Dice, y busque la paz y síguela. Debe haber paz entre nosotros, hermanos. O sea, hay un dato estadístico que dice que de los miles de años que hemos vivido, hasta el momento solo han habido 300 años de paz. O sea, y más es la maldad y las guerras que existen en el mundo. Eso no puede ocurrir entre nosotros. Busquemos la paz, busquemos estar bien con el hermano, busquemos la paz entre nosotros. Que no hayan esos pequeños resentimientos, esas pequeñas molestias, que seguramente las van a haber, no digo que no, pero todo lo contrario, busquemos la paz. Busque usted hacer la paz con su hermano, con su hermana, con su líder. Busque en todo momento hacer la paz. La palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Para qué? Para que también estemos en paz con los demás. Estemos en paz primero con Dios, que dicho sea de paso, ya la tenemos en Cristo Jesús. Entonces ahora me toca estar en paz con mis hermanos también. Esta es la vida del creyente. Y al mismo tiempo, toda esta lista que he mostrado son herramientas que tiene el creyente, herramientas vivas que deben estar en su vida del creyente. Todo lo que hemos mencionado es una lista muy buena, la verdad, que todo creyente debe tener. Hemos hablado de tener un mismo sentir, de ser compasivos, amándonos fraternalmente, ser misericordiosos, humildes, no devuelva mal por mal, hace el bien, apártese del mal, refrena su lengua, no engañe. Esta es la vida de todo creyente. Este es el comportamiento y el carácter que debe mostrar todo creyente. Esto es lo que va a marcar la vida de un creyente. Esto es, ¿sí? Esto es. Y ahora, tenemos que hacerlo en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo peligroso, en medio de un mundo donde constantemente hace el mal. En medio de todo eso, tenemos que hacerlo. En medio de un mundo hostil, tengo que comportarme así. En medio de todo eso. Y por eso no va a ser fácil. Pero ¿sabe qué es lo bueno y la seguridad que el Señor nos da? Que para los que hacen eso, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor está viendo quién es el justo, quiénes son los justos que están viviendo la vida de creyentes realmente, y están sus ojos atentos, sus oídos están atentos a sus oraciones. Eso está buscando el Señor en nosotros. Eso. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor está supervisando constantemente nuestra vida. Está viendo nuestra vida, nuestro caminar. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Sus ojos están atentos, preocupados, viendo nuestra vida constantemente. Sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Usted sabe por qué sus oraciones no son respondidas? Aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios no responde sus oraciones? Habría que analizar nuestras vidas, habría que meditar en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Entonces los oídos de Dios están atentos a las oraciones de las personas justas. Y para terminar, Pedro termina con algunas consecuencias, pero considero que más que consecuencias lo acompaña la seguridad de un creyente. ¿Sí? La defensa que muestra el creyente. Porque hay consecuencias de hacer esto. Si yo pago bien por mal, ¿no? Si yo amo, si yo hago lo bueno, si busco hacer lo bueno, si yo marco la diferencia de todo creyente, hay consecuencias. Y no siempre son buenas. ¿Sí? No siempre son buenas consecuencias. Por eso la palabra nos muestra una seguridad y una defensa ante ese tipo de consecuencias. Dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hay otras versiones que dicen,
Si ustedes, ¿quién les va a hacer daño si ustedes tienen celo por lo bueno? Hay otra versión que dice, ¿y quién les va a hacer daño si ustedes aman entrañablemente la bondad? Apasionadamente la bondad. Si ustedes buscan apasionadamente hacer lo bueno, ¿quién les va a hacer daño? Esta es una seguridad. O sea, si yo no quiero que me hagan daño, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ser bondadoso. ¿Y cómo? Apasionadamente, entrañablemente, buscar locamente la bondad. ¿Sí? Y tan así exagerado, hermanos, sí, así exagerado. Porque incluso hay una palabra entrañablemente, se traduce como celote. Los celotes eran patriotas fanáticos que se juramentaban para usar todos los medios para liberar el pueblo de Israel del poder extranjero. Estaban dispuestos los celotes a jugarse la vida, a sacrificar la tranquilidad, la comodidad, el hogar, por amor apasionado a su país. Eran patriotas apasionados por su país. Así de apasionado tenemos que buscar la bondad y hacer lo bueno en todo momento. ¿Sí? Así tiene que ser mi pasión, por hacer lo bueno. Y le agrego algo más, no tiene que ser en sus fuerzas. Esto no tiene que ser forzado. Esto no tiene que ser obligado. Esto nace de un corazón rendido al Señor. Esto nace de un corazón rendido. Ahora, la promesa aquí, la promesa no es que, bueno, si yo hago el bien, entonces ya no me van a perseguir, no voy a sufrir. Sí, va a sufrir usted. Lo que acá dice la palabra, ¿quién aquel no podrá hacer daño? Va a ser difícil que le hagan daño. Si usted paga bien por mal, la persona va a decir, uy, pero tenía que pagarme con mal para darle más mal y así estar. No, se va a sorprender, se va a alejar de usted. No le va a hacer daño, ¿sí? Difícilmente le haga daño, no digo que no. Versículo 14, esa es la primera defensa entonces. Vamos con la segunda defensa. Dice la 14, ¿más quién? Si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Por hacer el bien? Sí. ¿Sí? Y la Biblia dice que vamos a ser bienaventurados. ¿Sí? Bienaventurados. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa aquí? ¿Cuál es mi defensa? Aceptar que voy a sufrir. Tengo que aceptar el sufrimiento que voy a tener a causa de la justicia. Porque hago el bien, me hacen daño, lo acepto. Porque sé que Dios tiene el control de esto. Porque sé que estoy haciendo el bien a pesar del daño que me están haciendo. Mire lo que dice Santiago 5:11, búsquelo por favor. Santiago 5:11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Hermanos, si sufrimos a causa de la justicia, si sufrimos por hacer el bien, si sufrimos por tener este tipo de comportamiento en el mundo, en un mundo difícil, vamos a ser recompensados. Vamos a ser bendecidos. ¿Sí? Vamos a ser bendecidos. Hay una bendición para aquellos que sufren y aceptan el sufrimiento. Ahora, también hay creyentes que sufren por el mal que están haciendo. ¿Sí? Y tengamos cuidado con eso. Identifique bien el sufrimiento que tiene. ¿Por qué está sufriendo? Y tenga cuidado porque hay creyentes que están sufriendo mucho. Pero muchas veces es la consecuencia de sus pecados. Que no diga el Señor que no va a haber. Van a haber consecuencias por el pecado que estamos cometiendo, por la maldad. Pero aquí la recompensa es para aquellos que sufren, para los que están haciendo el bien. Para los que están buscando locamente la verdad, están buscando la bondad entrañablemente, van a sufrir. Aquellos que pagan bien por mal, aquellos que se comportan diferente en este mundo, van a sufrir y van a haber bendición para ellos. El Señor va a ser muy misericordioso y compasivo al final. El siguiente, 1 de Pedro 4:6. 1 de Pedro 4:6.
Perdón, vamos a continuar con este. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que en medio del sufrimiento hay algo más que debemos de hacer, que es glorificar al Señor. ¿Sí? Glorifique al Señor. Vamos a sufrir y debemos de aceptarlo. No debemos sorprendernos. ¿Por qué? Porque detrás del sufrimiento hay un propósito. ¿Qué tengo que hacer? Darle la gloria al Señor. ¿Sí? Darle la gloria al Señor. Hasta en el sufrimiento es bendecido el cristiano. Siguiente, versículo 15, por favor. Versículo 15. Y acá hay otra defensa, otra seguridad que tiene todo creyente. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza y que hay en vosotros. Entonces, acá hay un par de defensas, un par de seguridades más, que es, yo debo de santificar a Dios en mi corazón y tengo que siempre estar preparado para presentar defensa. Acá hay dos. La primera, ¿cómo santifico yo a Dios en mi corazón? La manera de cómo santifico a Dios en mi corazón, usted sabe que mi corazón es el asiento de toda emoción. Ok, y en el corazón siempre se va a querer sentar su egoísmo o las ideas de este mundo. ¿Sí? Siempre. Su carne se va a querer sentar ahí, pero no. Yo tengo que poner en ese lugar de mi corazón, en el centro, al Señor. ¿Sí? Al Señor. Santifica a Dios el Señor en mi corazón, en vuestros corazones. A Dios lo pongo en el centro de mi corazón. Todo lo que hago, todo lo que digo, tiene que ser en base a lo que el Señor me dice. Todo lo que hago le tengo que consultar al Señor. Él es el centro de mi vida. Y el Señor tiene que ser el objeto de mi adoración en todo momento. El objeto de mi exaltación en todo momento. ¿Sí? No podemos venir acá a la iglesia y cantarle a Dios y estar pensando en otras cosas. Porque entonces usted no está santificando a Dios en su corazón en ese momento. O sea, yo le canto al Señor y el Señor es el centro y Él es el objeto de mi adoración en ese momento. Yo sé que hace calor pero me concentro en que he venido a adorar al Señor en ese momento y santifico a Dios. Que sea Cristo como el Señor de mi vida, quien domine mi corazón. Debo adorarlo, exaltarlo, darle honor, honra a Cristo. Y dice, siempre tengo que estar preparado para presentar defensa. Esta es una apología, ¿no? Por ejemplo, Pedro en cada situación él estaba preparado, ¿no? En el libro de Hechos siempre vemos a Pedro predicando y el poder del Espíritu Santo lo hacía hablar, pero él estaba preparado. ¿Qué significa estar preparado? Que yo, como cristiano, conozco mi palabra, conozco la palabra del Señor y estoy preparado y listo para responder. ¿A quién va a responder usted? A las personas que cuestionan su fe. ¿Y por qué tú eres cristiano? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué? Y te van a cuestionar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados para presentar defensa en este momento y justificar por qué yo no hago esto. No hago esto, no, yo no tomo porque la iglesia dice que no debo de tomar. Pues, ¿eso es estar preparado para presentar defensa? No. Tengo que estar preparado para justificar mi fe y mi fe en el Señor. Tengo que estar preparado, conocer la palabra del Señor. Y tengo que hacerlo molesto y tengo que debatir. No, hacerlo con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre, con reverencia. No debo de discutir, no debo de debatir con las personas. Simplemente presento mi defensa justificando la fe que he puesto en el Señor. La penúltima, versículo 16. Dice, otra defensa, otra seguridad. Esta seguridad es buena, Dice, porque hay gente que le va a hacer daño. ¿Sí? Usted va a sufrir por la gente que le haga daño. Pero dice la 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Su buena conducta la van a murmurar, la van a juzgar. Pero usted tranquilo, usted tenga buena conciencia, que está haciendo bien, que está tomando buenas decisiones, que se está mostrando como creyente en el trabajo. Usted tranquilo, cuando hablen mal de usted.
Pero dice, pero ojo, pero tenga la buena conciencia de lo que está haciendo. Porque acá la pregunta es retadora. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué habla, por ejemplo, en el trabajo? Cuando no hay ni un creyente y usted es el único creyente. ¿Cómo se comporta? Porque la conciencia lo ha puesto el Señor para que nos alerte de lo que estamos haciendo, sobre todo cuando nadie nos ve. ¿Qué hace usted a solas? Y la conciencia lo puede o acusar de lo que está haciendo, o le puede decir tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Lo que estás sufriendo es parte del propósito que Dios tiene para tu vida, y mi conciencia está tranquila, porque no estoy haciendo nada malo, porque estoy mostrando mi conducta de creyente a donde yo vaya, y tengo que tener buena conciencia. Teniendo buena conciencia, mantengo mi conciencia tranquila. Entonces, si mi conciencia está limpia, cuando estén los acusadores, no habrá culpabilidad. Aquellos que nos calumnian serán avergonzados. Su buena conducta hará callar la calumnia y desarmará la crítica. Un santo, como decía alguien, es alguien cuya vida le hace más fácil a los demás creer en Dios. Vamos con el último versículo y terminamos con esta. Último versículo, dice el 17. Porque mejor es que padezcáis, y como que termina Pedro esta parte. Después de haber dicho todo eso, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí Pedro termina diciendo, hay dos opciones. ¿Sí? Hay dos opciones. Mira, tú vas a sufrir porque vas a sufrir. ¿Sí? Vamos a sufrir. Eso no hay que quitarle el hecho. Va a suceder. Pero tenemos dos opciones. ¿Sufrimos como consecuencia de hacer el mal? ¿O sufre usted por hacer el bien? Porque dice, si es la voluntad de Dios que usted sufra por hacer el bien, amén. Es la voluntad del Señor que yo sufra por hacer el bien. Amén. Y si tenemos que sufrir por hacer el bien, hermano, haga el bien. Que el sufrimiento no quite de su mente dejar de hacer el bien. Hay quienes sufren y ya no vienen a la iglesia. Hay quienes sufren y se alejan del Señor. Hay quienes sufren y ya no oran. Que el sufrimiento no quite su desenfoque del Señor. Hermano, suframos, pero hagamos el bien. Hagamos el bien. Porque hay propósitos que Dios tiene para nosotros y en medio del sufrimiento le damos gloria al Señor. Amén.